Ok, on va commencer avec l'étape 2. Ok, on va commencer avec la politique du Mexique. Si tú commences avec la execución de Maximilian, empezamos con la ejecución de Maximiliano de Habsburgo, que bueno, a lo mejor ustedes saben la historia, que era un emperador que lo habían mandado acá a México a regir para que tuviéramos una especie de monarquía. Lamentablemente para él, al menos el pueblo, las ideas del pueblo, que bueno, Juárez es uno de los que lidera lo que es el movimiento liberal, consideraban que México no iba a ser un imperio, era más que todo una república, ¿verdad? Entonces, sin dejarle el tiempo a Maximiliano, ya sea de cambiar o de abdicar, Juárez va y lo asesina. Y bueno, ya empezamos ahí con Juárez, que bueno, su periodo, aunque se dice, o muchos han dicho que Juárez hubiera seguido en el poder, lo que ahorita conocemos como lo que sucedió con Porfirio Díaz. Juárez muere, entonces ya no puede seguir en el poder. Siguen, después tenemos a Lerdo de Tejada también, et doit laisser la présidence entre la main de Porfirio Díaz. Ahora sí está ahí ya, deja la presidencia a Porfirio Díaz. Entonces ahí es cuando empezamos el periodo del que vamos a estar hablando. Ok, premièrement, les porfiriatos se tournent sur la période de 4 ans. Se supone que empezaba, ¿verdad?, con un periodo ahí de 4 años, pero se extendió de 1876 a 1911, ¿sí? Porfirio Díaz, c'est un personnage au caractère très important parce qu'on récupéré le crédit du Mexique à l'étranger. Con él se recuperó, obviamente por lo que había sucedido con Maximiliano y los movimientos de Juárez, pues se había perdido el crédito de extranjero, las prestaciones que nos podían hacer, las reivindicó. También tenemos la instalación de Premier Bank. Empezaron ahora sí ya los primeros bancos. Un banco en un país pues es muy importante, ya que eso hace que se mueva nuestro dinero de una manera mejor, ¿verdad? Ya nos hace una nación moderna. Attirer los investissements étrangers, también tenemos inversiones extranjeras, que bueno, eso no había y que era muy importante. Y bueno, todo él lo comenzó Porfirio Díaz, viendo que bueno, ok, tenemos estos puertos, hay que crear más puertos para así crear más espacio a que vengan mercancías y que nosotros exportemos nuestros bienes. Y obviamente ya una vez que vienen esos bienes a nuestros puertos, pues cómo los movemos en el país, ¿verdad? Y la comenzó le train, el ferrocarril, empezó lo que es las vías, los trenes, para así poder mover todos esos bienes que tanto nosotros producíamos o que nos llegaban a nuestros puertos, pasarlos por todo el país, ¿verdad? Entonces ya esto es un movimiento que viene de Europa, en el de mover mercancías y transbordar mercancías y importar, exportar. Y por eso esto empezó, pues la industria nacional a transformar el país. Esto empezó la industria, que bueno, si recuerdan, la revolución industrial había empezado un poquito antes que aquí en Europa. Y pues gracias al gobierno de Porfirio Díaz es que nos llega a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es una revolución industrial? Pues crea una mundialización y una modernización de los países. Por eso la primera mundialización, la primera gran globalización, en nuestros términos modernos, la primera gran globalización que sucede en nuestro país, pues sucede durante el mandato de Porfirio Díaz, que bueno, duró bastante. Ok, on a les suivants. À court de ces ans, notre pays devient de loin le pays le plus industriel de América Latina. Esto hace que se convierta nuestro país en el país más industrializado de América Latina. ¿Sí? Obviamente nos pone a competir con Estados Unidos, entonces íbamos muy a la alza, ¿verdad? Íbamos a la par de lo que era Estados Unidos en ese entonces.
Et aussi, le premier fondier a été installé a Monterrey, lo que conocemos como el Parque Fundidora, ¿verdad? Ahora la fundidora era lo que necesitábamos era el metal, el acero, y es lo que ellos estuvieron trabajando y lo que hizo que nuestra ciudad y allí que el país se convirtiera en un país donde podíamos competir con los mejores. ¿Ok? Aux élections de 1900, de 1910, dos personalités très importantes ont disputé la vicepresidencia. Ahorita estamos hablando de la vicepresidencia. Todavía no estaba por dejar el poder. De hecho, se quería reelegir Porfirio Díaz. Y tenemos a Limantur, que era el secretario de Finanzas, y tenemos a Bernardo de Reyes como Bernardo de Reyes, que bueno, él instaló las reformas modernistas, sobre todo en enseñanza. Él fue el primero que hizo la escuela normal para señoritas, para que las mujeres pudiéramos tener un lugar donde estudiar, bueno, que en ese entonces nada más era en la normal. Pero bueno, ahí empezaron también las medidas de salubridad, que no había tanto, él las comenzó. Ok, on continue avec les plans traités. Premièrement, on a les plans de San Luis qui Madero, il a fait le plan de San Luis. Francisco Madero es el que hizo el plan de San Luis. ¿Qué nos dice este plan? Bueno, le plan de San Luis c'est pour faire que Díaz laisse le pouvoir, que Díaz deje el poder y la silla. Y bueno, es lo que empieza como sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Es lo que no reconocen, la reelección de Díaz, y es lo que ahora se conoce como la revolución del 20 de noviembre de 1910, es lo que crea todo esto, el plan de San Luis. Queda entonces Madero en el poder. Dentro de sus primeros 2-3 años se empieza a ver otro movimiento en contra ahora de este presidente, ya que él había prometido ayudar a los campesinos y bueno, Zapata, que era el que traía a los campesinos en el sur, empiezan esta revolución en contra ahora de él, de Madero. Después sigue Victoriano Huerta, apoyado obviamente por Zapata, que el 18 de febrero, dans l'ambassade américaine, ahí dentro de la embajada americana, font le pacte de l'ambassade, hace el pacto de la embajada, se le conoce así, que este pacto era quitar, que decía que teníamos que quitar a Madero del poder. Victoriano Huerta, de hecho, se le conoce como, antes, ya después de que asesina, mata a Madero, entonces sigue, no sé si han escuchado de Pedro Lascurain, que es el presidente que duró 40-45 minutos en el poder, solamente para pasarlo a Victoriano Huerta. ¿Okay? Victoriano Huerta se le conoce como el presidente ilegítimo o el presidente que usurpa al país, no se le reconoce y esto queda hecho por Venustiano Carranza, avec le plan de Guadalupe. Le plan de Guadalupe, que lo hizo Venustiano Carranza, était un document qui éliminait toute la revendication de la légitimité que le gouvernement de Victoriano Huerta aurait pour avoir de la selección de país. Es lo que dice que quiere quitar entonces y que no es legítimo el poder que ha tomado Victoriano Huerta en el país. Ok, hacen que quitemos entonces a Victoriano Huerta, siguen diferentes presidentes que nunca lograron en realidad algo bueno para el país, por lo mismo que o sabían que iban a estar muy poco tiempo o se quedaron muy poco tiempo en el país como para cambiar leyes, constituciones o algo así. No hubo nada, entonces en 1916 la crise économique a dévasté le país. Hay una crisis económica car chaque groupe va imprimer son propre billet. Cada grupo imprime sus propios billetes, tienen su propio dinero. Esto crea obviamente confusión y caos dentro del país. Es entonces cuando comienza ahora sí Venustiano Carranza como presidente, que él se lo conoce como ahora sí un presidente constitucional del país. Appelle un congrès constitué pour reformer la constitución, empieza entonces a reformar la constitución que ya estaba en 1857 y crea la constitución de 1917.
C'est la première constitución au monde à intégrer les questions sociales. Es la primera constitución del mundo que incluía esto de los derechos civiles, ¿sí? Se hacían preguntas sobre lo que es la sociedad y reconocía a los humanos pues como ciudadanos de un país que tenían derechos y todo esto. Obviamente esto contrastaba con la Constitución de Estados Unidos, que por eso allá todavía estaba la esclavitud, ¿verdad? Y eso chocaba mucho con nuestra Constitución nueva de 1917, ya que aquí pues sí tenían todos los ciudadanos derecho, no importaba la raza. Obviamente no todo era felicidad y no hubo mucha paz, ya que ahora sigue el siguiente plan. Appelé le plan de Agua Prieta de Álvaro Obregón. Le plan de Agua Prieta est un manifeste de la Revolución Mexicana contra el presidente Venustiano Carranza. Ahora van en contra del presidente Venustiano Carranza con este plan de agua. Entonces van 3 planes si se fijan. Ok, on va commencer avec le gouvernement post-révolutionnaire. C'est très important d'apprendre que dans le 22 novembre de 1910, la revolución de 1920, del 20 de noviembre, ¿verdad? Se lo conoce como un movimiento de armas, un movimiento de las personas. Es por eso que, pues, ahorita es una fecha, ¿verdad? Cívica y es muy importante. Después tenemos otro periodo de 1920 à 1935 se développé le periodo de Sonora, se le conoce como un periodo de Sonora, ya que los dirigentes revolucionarios de Sonora eran los que controlaban el país, controlaban todo nuestro país, ¿sí? Pero entonces llegamos a la gobernatura de Lázaro Cárdenas, en 1932. A été de promouvoir le mouvement ouvrier, empieza entonces ya a mover a los obreros, ¿verdad? Que los que trabajaban en el país eran los importantes y los que iban a mover el país. Entonces llega Luis Napoleón Morones, que il a créé la Confédération Régionale des Ouvriers du Mexique, que es la CROM, ¿verdad? Es la que le protege a estos trabajadores. Sí, ahorita ya entonces apenas hasta ahorita nos está llegando en 1918 lo que es el movimiento obrero, sí, obviamente el movimiento industrial del trabajo. Ok, on a le concept de travailleur. Premièrement, la première personne qui apparaît ici es Vicente Lombardo Toledo. Fonda la Confederación de Travailleurs de Mexique, la CTM, la Confederación de los Trabajadores, y esto es un gran cambio ya que hace que los trabajadores conozcan que pues también tienen derechos dentro de alguna empresa o de alguna industria. Esto es en 1936, como dice, y aparte también tenemos la creación de la Confederación Paisa Nacional, CNC, Confederación Nacional Campesina. Sí, esto ya es de los agricultores, entonces ya todos empezaban a hacer como sus movimientos de confederaciones y movimientos de sindicatos y todo lo demás. Ok, Ana Cárdenas ha creado un nuevo partido político. Cárdenas es el que crea el partido PNR. Después se convierte en PRM. Y en 1946, avec Miguel Alemán Valdés, se le conoce ahora ya como el PRI, es cuando se forma el Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? Cárdenas, il faut le considérer comme le fondateur du régime de la Révolution mexicaine, avec un système corporatif et idéologie très flexible. Obviamente hablábamos de una ideología de partidos que antes no había, si se fijaron, era no te quiero, te quitas, no te quiero, te quitas y así. Pero ahora ya tenemos entonces una idea diferente de que, bueno, tenemos partidos, que a lo mejor ahorita ya nos está afectando tantos partidos políticos, pero venía de una idea y una ideología que la gente podía elegir entonces. Y bueno, nada más para conocer cómo es lo que se le conoce a las 3 etapas. On a l'étape 1, es sur de régime, lo que es la subida del régimen.
Etapa 2 de crisis, la etapa de crisis, y finalmente la etapa 3, que es el fin del régimen, el fin del régimen. Y ahí tenemos las fechas.